La pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Daniel Marirripa, al consejero de Salud sobre qué implicaciones tiene sobre la salud de la población de los valles de Navia, del Navia, Emboal, Pesot, Illano, Villayón y Grandas de Salime el rechazo del Gobierno asturiano a impulsar la adecuación de la carretera AS12, aumentando los tiempos de desplazamiento por carretera al Hospital de Jarrio. El Gobierno asturiano no ha renunciado en ningún momento a impulsar la adecuación de la carretera AS12. La actuación está prevista en el Plan de Infraestructuras para el periodo 2015-2030. Es falso ese rechazo al que usted alude en su pregunta. Y, por tanto, es falsa esa correlación que hace con respecto a la salud de las personas que viven en las 5 poblaciones que usted menciona. Cierto es, y me alegra, que haya escuchado e incorporado su discurso algo que venimos diciendo en nuestras intervenciones en la Cámara y en esta comisión sobre la importancia que tiene la salud en todas las políticas. Es cierto que la disponibilidad de unos buenos servicios públicos, vivienda, infraestructuras, empleo, educación y otros sectores inciden sobre la salud de las personas. Pero volviendo a la cuestión de la carretera AS12, le reitero el compromiso del Gobierno que le acabo de mencionar y que el presidente del Gobierno aclaró en el Pleno del pasado día 19. Le quiero enseñar este recorte del periódico de La Nueva España, se titulaba «Pesot y Llano reclaman la mejora de la carretera para llegar al Hospital de Jarrio». Es muy de actualidad, a pesar de que este recorte era del 19 de septiembre del año 2013, justo cuando se abría el tramo de la autovía entre Octubre y Villapedre. Y decían, la construcción de la autovía puede provocar que no se invierta lo que se tiene que invertir para mejorar esta carretera, que es fundamental para llegar al Hospital de Jarrio. 19 de septiembre de 2013. Hace 7 años. Es curioso que si abriésemos las páginas probablemente estas últimas semanas de los periódicos del Occidente, probablemente encontrásemos los mismos debates y las mismas demandas, 7 años después, en los que su Gobierno, cierto es, se comprometió a impulsar esa carretera. Cierto es que anunció la licitación, también hay que decirlo, 5 días antes de la campaña electoral. 5 días antes de la campaña electoral, el Partido Socialista no dijo que iba a hacer la carretera, dijo que ya se estaba licitando la carretera. Esa fue la promesa electoral que se hizo entonces y que los ciudadanos votaron en función de eso. En función de eso se fue a las urnas. En función de esa propuesta, donde se decía que se iba a hacer una carretera que iba a mejorar no solamente la accesibilidad, no solamente el turismo y la economía, sino que se iba a mejorar también las condiciones de salud en la zona de los valles del Navia, Boal, Pesot, Illano, Villallón, Grandas de Salime. ¿Qué sucedió 5 meses después de ese anuncio, esa promesa electoral, que es que además, hay que decirlo, se correspondió con pliegos de licitación? O sea, ustedes lo hicieron, ¿no? Pues que 5 meses después, amparándose en que esta iniciativa podía ser contraria al plan demográfico, en que había que evaluarla a la luz del plan demográfico que se había aprobado el año anterior, pues que lo mejor era paralizar esa obra, ¿no? Claro, como vieron claro, decir que por el plan demográfico dejas de hacer las inversiones que mejoran las conexiones de las zonas con mayor despoblación. Bueno, pues ahora están diciendo, bueno, hay problemas con la deuda, es difícil de hacer el pago, descuadraría, se cumpliría la regla de gasto fiscal, pero bueno, señores, ¿eso no sabían ustedes cuando hicieron esa promesa electoral, cuando licitaron la carretera? ¿No? Entonces, digamos que engañaron a la ciudadanía en el momento de ir a votar. Lo que dice, por ejemplo, el portavoz de Boal Activo, Miguel Mojardines, nos sentimos discriminados respecto a otras zonas cuando lo único que pedimos es una carretera segura que nos permita acercarnos a los servicios básicos. No solo lo dicen ellos, lo dicen los propios alcaldes socialistas, que dicen que se sienten decepcionados tras la reunión con Barbón, donde se iba a comenzar a solucionar el problema. Eso mismo dijeron a la salida de la reunión, ¿no? Nosotros creemos, y por eso traemos esta pregunta a la Comisión de Salud, que el abandono de esta carretera no solo tiene efectos demográficos, sino que tiene efectos sobre la salud. Me gustaría ver, por cierto, cómo encaja esto con el plan demográfico, con el comisionado del reto demográfico, etcétera, ¿no? ¿Sabe que el tiempo de Grandas de Salime al Hospital de Jarrio es parecido a ir desde Navia hasta Coruña? ¿Le parece normal que para acceder a un hospital sea al mismo tiempo que ir desde Navia hasta Coruña? Más de 1 hora y media para llegar. ¿Cómo se actúa ante una urgencia? ¿Cómo se actúa para hacer el seguimiento de un tratamiento en el Hospital de Jarrio?
tiene que hacer noche casi en Harrio para poder ir una persona mayor a hacer el tratamiento y volver. Bueno, a mí me parece que se trata a una parte de la ciudadanía como ciudadanos de segunda, como pacientes de segunda. Y yo le quería preguntar escuetamente si cree que esto va a afectar al tratamiento de las urgencias en el hospital de Harrio cuando hay 1 hora y media de desplazamiento desde Grandas de Salime hasta Harrio, menos desde Llano, Besoz, Boal. ¿Qué especialidades pueden verse más afectadas? ¿Qué implicaciones tiene sobre la población mayor en el seguimiento de tratamientos o pruebas diagnósticas? Y si cree que puede provocar el exilio sanitario a zonas más cercanas a las villas con hospitales y reforzar, afianzar esa despoblación que queríamos revertir. Esas son las preguntas en materia de salud que le quería hacer. Muchas gracias. Señoría, todos tenemos que tener presente, y así lo hacemos, las legítimas reivindicaciones que desde algunas corporaciones municipales llegan al Gobierno. No puede ser de otra manera. Pero es que usted tiene cierta tendencia a mezclar y retorcer cuestiones que sinceramente llevan a confusión y a deducciones peligrosas e interesadas que se acercan, perdóneme, al absurdo en el discurso político. Y como ejemplo, el literal de esta pregunta. Y podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Como cuando, podemos tirar de la hemeroteca, como a usted le gusta hacer, ¿no? Donde dijo cosas como que Asturias se muere más gente por las listas de espera que por cualquier gripe que venga de China. Pues tómeselo en serio, señoría, tómeselo en serio, porque las autoridades sanitarias se lo toman en serio, ¿eh? No es para frivolizar este tema. No constan en nuestros servicios quejas al respecto de que haya habido alguna incidencia por el estado de la carretera S12 en cuanto a cuestiones de salud y asistencia sanitaria se refiere. Tengo que recordarle, señor diputado, que varias cuestiones al respecto de la atención sanitaria que ofrecemos en un área con particularidades demográficas y orográficas que todos conocemos. Para empezar, el haber dado una estabilidad que necesitaba el Hospital de Harrio. Y podría enumerarle diferentes cuestiones para las que no tenemos ahora mismo tiempo, ¿no? Pero podríamos poner ejemplos como es el tener la herramienta del teleictus, las videoconferencias, el funcionamiento de la UBI móvil, la formación, la atención. Para su tranquilidad, señoría, le voy a enumerar simplemente algunos datos en relación con el transporte sanitario, que creo que es lo que puede tener más relación con la pregunta que usted me hace. En cuanto al transporte sanitario terrestre, por una parte está el transporte sanitario urgente, que en el área 1 dispone de 6 vehículos, una UBI móvil en Harrio, esto es una ambulancia de soporte vital avanzado, 3 ambulancias de soporte vital básico en Navia, Luarca y Vegadeo, 2 ambulancias convencionales de urgencias en Grandas de Salime y Llano, y por otra parte está el transporte sanitario programado, para el que el área sanitaria 1 disponemos de 11 vehículos. Por supuesto, está a disposición también un helicóptero para los casos necesarios. Y con todo esto, en cuanto a recursos disponibles, le voy a detallar las veces que ha tenido que ser utilizados, es decir, la que conocemos por activaciones en las poblaciones a las que hace referencia su pregunta, con datos del año 2019. Ambulancia en Boal, 10 activaciones al mes. En Besoz, 0,41 activaciones al mes. En Illano, 2,13 activaciones al mes. En Villallón, 5,26 activaciones al mes. La ambulancia de Grandas de Salime, 7,15 activaciones al mes. La UBI móvil se desplazó en todo el año pasado un total de 27 veces, incluyendo también estos 5 municipios, lo que es 2,21 veces al mes. Y el helicóptero, ya por último, señoría, tuvo un total de 6 activaciones en todo el año 2019, incluyendo las 5 poblaciones que menciona, lo que representa 0,49 activaciones al mes, es decir, todo lo que ha sido necesario para atender lo que se precisaba en esas poblaciones. Muchas gracias.